En esta ocasión se presenta el tema Enseñanza de las habilidades del lenguaje, aunque solamente nos enfocaremos en dos de ellas, el hablar y el leer. De igual manera estaremos trabajando algunas de las actividades propuestas para la enseñanza de cada una de ellas. Entonces, primeramente, describiremos la habilidad del habla. Esta refiere a la capacidad de producir significados por medio de palabras u oraciones en alguna lengua. También es necesario estructurar de una manera correcta esas formas de expresión. A su vez, hay que poner atención en las necesidades de la lengua para producir un discurso correctamente. Es decir, poner atención en el sistema de sonidos, en la entonación y en la pronunciación de la lengua en cuestión. Dicho esto, es importante resaltar también los eventos del habla, es decir, cuáles son los propósitos para comunicarnos con esta habilidad. Tales eventos son dos. Por un lado tenemos el evento interpersonal y por otro lado el transaccional. En el primero de ellos se busca con la comunicación lograr una interacción social. En el segundo de los eventos, esta comunicación se vuelve un poco más funcional. Entonces, el objetivo del evento interpersonal será promover actividades en donde los estudiantes, por medio de la expresión oral, intercambien información, datos y opiniones personales. Por ejemplo, esto se puede dar en una actividad de la entrevista, en donde la conversación se vuelve interactiva y es parcialmente planeada. Por otro lado, el evento transaccional se vuelve menos interactivo y un poco más planeado, por ejemplo, en el caso de un brindis. Por ello, algunas de las actividades que podemos realizar dentro de este evento pueden ser las siguientes. Una de ellas, el proporcionar direcciones. Esto es en donde hay una comunicación, en donde los estudiantes tengan que ubicarse en un mapa, dar alguna indicación para hacer un dibujo o construir algo, etc. Otra de las actividades podría ser complementación, es decir, que los estudiantes vayan llenando estos espacios vacíos para completar un relato o una historia entre todos los participantes. Por último, otra de las actividades puede ser la recopilación de datos, en donde los participantes deben obtener información de otras personas por medio de un cuestionario o de alguna entrevista. Para las actividades que tienen que ver con los eventos del habla, es necesario establecer desde un principio cómo se van a realizar, es decir, cómo vamos a organizar a nuestros estudiantes. Las propuestas más comunes pueden ser desde que se comuniquen de manera individual, en parejas, en pequeños grupos o todo el grupo. Como vemos, son varias las maneras que tenemos para organizar a nuestros estudiantes. Lo importante será que los participantes logren llenar estos espacios vacíos de información por medio de la interacción de las conversaciones, que pueden ir desde una discusión, una descripción, un relato histórico o de un cuento, o hasta la explicación de algún tema. La siguiente habilidad que analizaremos será leer. La definición la trabajaremos vista desde la psicolingüística. Entonces decimos que leer es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje, es decir, que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones, sino en la mente del lector al momento de que éste lo reconstruye de manera significativa para él o ella. Por consiguiente, será esencial introducir a nuestros alumnos y alumnas a la lectura, es decir, hay que tener un espacio previo a ella en donde les ayudemos con este proceso de interacción y construcción de significados. Para ello, revisaremos 3 momentos importantes en la lectura, los cuales son antes, durante y después de leer. Antes de leer se recomienda trabajar con los estudiantes la información previa, anticipar el texto, formular hipótesis, fijarse objetivos para la lectura, es decir, qué información buscamos, qué datos, así como también es necesario conocer cuánto tiempo tenemos para leer,
y si haremos la lectura de manera deprisa o despacio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la lectura es en una segunda lengua? Santos rescata dos de estos puntos muy importantes a tomar en cuenta y que le ayudarán a nuestros estudiantes bilingües cuando se presenten ante un texto en segunda lengua, el cual uno de ellos es el vocabulario, conocimiento de vocabulario, así como el conocer la estructura del texto. De igual manera, Brown y Lynn 2015 nos hablan de dos procesos importantes para la lectura en L2. Estos procesos se basan en los trabajos de Goodmans 1970 acerca de la lectura, un juego de adivinanzas. Y estamos hablando de los procesos con sus nombres en inglés, bottom-up y top-down. Para el primero de los procesos, bottom-up, los lectores de L2, primeramente, observan todas las señales lingüísticas que contiene el texto. Estas son las letras, los morfemas, las sílabas, las palabras, las frases, las señales gramaticales, así como los marcadores discursivos. Pero este solamente es el primero de los procesos, ya que posteriormente el lector hace una selección de todos estos datos y se queda con la información que tiene sentido, coherencia y que es significativa para él o ella. A este segundo proceso le llamamos top-down. Algunas de las actividades que podemos realizar antes de leer, entonces, pudieran ser hacer predicciones acerca del tema o visualizar lo que pasará, llevar a cabo una lluvia de ideas con los estudiantes, revisar vocabulario previo o trabajar un cuadro CQA en donde respondamos a la pregunta ¿qué conozco acerca del tema? A la letra Q, ¿qué quiero saber acerca del tema o qué quisiera saber? Y por último, la letra A representa a lo que aprendí del tema. En esa parte la podríamos trabajar después de la lectura. También podemos organizar una discusión. Aquí el docente es quien se encarga de revisar el texto previamente para desarrollar diferentes puntos de vista, a resaltar los conceptos clave y formular preguntas que fomenten el pensamiento crítico de los estudiantes. Para las actividades durante la lectura, recordemos que el estudiante está leyendo un texto en L2, por lo tanto, este sigue infiriendo acerca del tema, haciendo predicciones, conexiones y cuestionamientos. Por su parte, Santos 2015 nos señala 3 propósitos importantes para desarrollar o para proveer de herramientas a los estudiantes durante la lectura. Y estos son, el primero de ellos, entender el propósito que tiene el autor respecto al texto. Por ejemplo, los propósitos pueden ser desde dar información, convencer de comprar algo, describir los pasos para una receta o argumentar acerca de un tema. Otra de las herramientas pueden ser comprender la estructura del texto, es decir, si el escrito es una carta, lo que estamos leyendo o es una receta o un ensayo. Y por último, comprender el contenido del texto. Las actividades que podemos realizar son cuestionamientos como por ejemplo, ¿qué piensa el autor acerca del tema? Si es interesante o no, y de qué manera expresa su postura, así como por ejemplo preguntar acerca de la comprensión de vocabulario, qué significa la palabra X en la línea 5, por ejemplo. Por último, tenemos esta tercera etapa después de la lectura, la cual ayudará a que los estudiantes reflexionen acerca de lo leído, pero que también lo relacionen con una experiencia personal que puedan compartir con los demás y que también pongan en práctica alguna otra habilidad, como el hablar o el escribir.